¿Qué pasaría si le dijera que tres plantas mencionadas en la Biblia fueron ocultadas y suprimidas deliberadamente por la Iglesia durante siglos porque curaban enfermedades que deberían haber dependido de milagros y oraciones? ¿Que existe un antiguo conocimiento medicinal enterrado en versos que pocos leen con atención, un conocimiento tan poderoso que amenazaba el control religioso sobre la salud del pueblo? Hoy descubrirás tres plantas bíblicas que fueron sistemáticamente borradas de las enseñanzas religiosas, tachadas de peligrosas o profanas, porque daban poder curativo directamente al pueblo sin intermediarios. Mirra, hisopo y ajo. Parecen simples, pero esconden un antiguo secreto que puede cambiar tu vida. Si quieres conocer la verdad que ha estado oculta durante siglos, regístrate ahora y activa la campana. Lo que descubrirás en los próximos minutos ha sido suprimido por una razón, y esa razón no es la que te dijeron. Ajo, el antibiótico natural etiquetado como comida del diablo. El ajo tiene posiblemente la historia más extraña, reveladora y descaradamente manipuladora de la supresión religiosa medieval de las tres plantas que estamos exponiendo hoy. Fue literal y oficialmente etiquetada como comida del diablo por influyentes líderes religiosos católicos medievales, formalmente prohibida en los monasterios mediante reglas monásticas escritas, completamente prohibida en todas las propiedades territoriales de la Iglesia y sistemáticamente asociada a través de la propaganda, con prácticas demoníacas, brujería y pactos satánicos. ¿Por qué esta demonización intencionada y calculada de la comida común? Porque el ajo funcionó tan extraordinaria, consistente e innegablemente bien como antimicrobiano, antiviral, antifúngico y antiparasitario natural, que curó enfermedades infecciosas que teológicamente deberían requerir una milagrosa intervención divina sobrenatural mediada a través de oraciones pagadas, costosas peregrinaciones y sacramentos eclesiásticos exclusivos. Números 11, versículo 5, registra a los israelitas quejándose amargamente en el desierto. Nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto, los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. A primera vista parece nostalgia por la comida deliciosa, pero no solo anhelaban un sabor agradable o una variedad culinaria. Inconscientemente sentían una profunda falta de protección medicinal antimicrobiana y antiparasitaria, que estos alimentos específicos, especialmente el potente ajo, proporcionaban continuamente contra las enfermedades parasitarias intestinales y las infecciones bacterianas y virales endémicas en el antiguo Egipto densamente poblado con un saneamiento primitivo. Los antiguos egipcios veneraban el ajo casi religiosamente. Los trabajadores esclavizados que construyeron pirámides monumentales recibieron generosas raciones diarias de ajo fresco para mantener la fuerza física, la resistencia para el trabajo duro y prevenir enfermedades infecciosas que matarían rápidamente en condiciones insalubres. Las tumbas de los faraones contenían modelos de arcilla cuidadosamente esculpidos, de bulbos de ajo colocados deliberadamente entre tesoros funerarios. Los papiros médicos egipcios conservados prescribían el ajo para literalmente docenas de condiciones patológicas diferentes. No fue una superstición médica primitiva, fue una medicina empírica que funcionó consistentemente mediante la observación de los resultados. Los griegos y romanos clásicos continuaron y ampliaron la tradición médica. Los atletas olímpicos griegos comían ajo en abundancia para aumentar la resistencia física y la fuerza muscular. Los soldados legionarios romanos llevaban ajo en extensas campañas militares. Los gladiadores lo consumían antes de las batallas mortales en la arena. Hipócrates lo prescribía para infecciones, problemas digestivos y parásitos intestinales. Galeno lo utilizó ampliamente. Plinio el Viejo documentó 61 usos medicinales diferentes en Historia Naturalis. El conocimiento de las propiedades terapéuticas antimicrobianas del ajo era literalmente universal en el antiguo mundo mediterráneo. Pero cuando el cristianismo se convirtió en la religión oficial exclusiva del Imperio Romano, a través de edictos imperiales, y la Iglesia consolidó progresivamente un control político y religioso absoluto, las actitudes institucionales hacia el ajo cambiaron drástica e intencionadamente. Los líderes de la Iglesia comenzaron a asociar estratégicamente el ajo con el paganismo porque se usaba en cultos religiosos precristianos. Luego, deliberadamente, escaló hasta llegar a una completa demonización literal. Según se informa, el papa medieval Bonifacio IX, en el siglo XIII, declaró oficialmente que el ajo es el alimento del diablo que excita pasiones carnales impuras. La regla monástica cisterciense prohibía formalmente a los monjes comer ajo porque el olor corporal ofensivo interfería con las oraciones contemplativas puras.
Las monjas benedictinas que consumían ajo incluso con fines medicinales se enfrentaban a severas penitencias que incluían ayunos prolongados y flagelación. En realidad, no se trataba de olores desagradables, se trataba de un control absoluto mediante la privación de medicamentos. Los documentos históricos conservados revelan una razón verdaderamente siniestra. Las comunidades que consumían ajo de manera regular y generosa como parte de la dieta tradicional tenían tasas dramática, estadística e innegablemente más bajas de enfermedades infecciosas bacterianas y virales, infestaciones de parásitos intestinales debilitantes e incluso lepra devastadora. Pero si el ajo común, barato y accesible a todos, prevenía enfermedades tan eficazmente como lo demuestran los registros, ¿por qué exactamente los campesinos pagarían onerosos diezmos por bendiciones? ¿Comprarían costosas reliquias milagrosas de santos o harían peregrinaciones extremadamente costosas a santuarios de curación distantes? La Iglesia institucional perdió ingresos financieros sustanciales. Durante la apocalíptica peste negra que mató entre el 30 y el 60% de la población europea total en el siglo XIV, registros históricos meticulosos muestran un patrón inquietante. Ciertas comunidades específicas, especialmente los barrios judíos, las poblaciones en guetos que mantenían estrictamente prácticas dietéticas kosher tradicionales, incluido el consumo copioso de ajo, sobrevivieron a la epidemia a tasas estadísticamente mucho más altas que la población cristiana circundante. Esto generó una horrible y violenta persecución antisemita porque cristianos histéricos y supersticiosos acusaron falsamente a los judíos de envenenar los pozos comunales. La verdad era infinitamente más simple y menos dramática. El ajo proporcionaba una protección antimicrobiana real y mensurable. Los médicos de la peste, aquellos con máscaras características en forma de pico de pájaro, llenaban sus largos picos con ajo fresco machacado, una variedad de hierbas aromáticas y especias orientales importadas. No fue simplemente para enmascarar el olor nauseabundo de los cadáveres en descomposición en las calles. Era una protección antimicrobiana respiratoria primitiva, pero sorprendentemente eficaz. Muchos de estos valientes médicos sobrevivieron años tratando a pacientes infectados, mientras que colegas sin una protección similar murieron rápidamente a causa de la infección. Pero la Iglesia institucional oficial rara vez recomendaba públicamente el ajo como medida preventiva o terapéutica. Continuó promoviendo persistentemente oraciones colectivas prolongadas, procesiones religiosas por calles infestadas, flagelaciones públicas sangrientas y quema ritual de brujas, como chivos expiatorios, como remedios primarios. La medicina práctica, que funcionó objetivamente, amenazó la narrativa teológica de que la salvación y la curación venían exclusivamente a través de la Iglesia mediadora. La Inquisición ejecutó a curanderos específicamente por usar ajo diabólico en pociones malignas, cuando el verdadero crimen era tratar parásitos intestinales en niños desnutridos o infecciones respiratorias en personas mayores vulnerables. Una anciana de Provenza fue quemada viva públicamente en 1480 porque obligó a los cristianos fieles a consumir bombillas demoníacas en lugar de depender exclusivamente de las santas oraciones y la intercesión de los santos glorificados. Pero aquí hay una verdad científica absolutamente explosiva. El ajo contiene alicina, un compuesto organosulfurado volátil que se forma enzimáticamente cuando el bulbo se tritura o corta físicamente, que tiene propiedades antimicrobianas, antivirales, antifúngicas y antiparasitarias de espectro extraordinariamente amplio, validadas a través de cientos de rigurosos estudios de laboratorio. Los estudios publicados muestran que la alicina mata bacterias, incluidas cepas peligrosas resistentes a múltiples fármacos, virus como la gripe y el herpes, hongos como la candida oportunista y parásitos como la giardia intestinal. La investigación sobre agentes antimicrobianos y quimioterapia ha demostrado que los extractos de ajo inhiben el crecimiento de MRSA, una superbacteria resistente que mata a decenas de miles de personas cada año. Otros estudios han demostrado eficacia contra Helicobacter pylori, que causa úlceras gástricas y cáncer, Salmonella, que causa intoxicación alimentaria potencialmente mortal, y Mycobacterium tuberculosis. El mecanismo es múltiple. La alicina daña simultáneamente los sistemas bacterianos, incluida la síntesis de ADN, el metabolismo de las proteínas y la integridad de la membrana. Las bacterias no desarrollan resistencia fácilmente porque necesitarían múltiples mutaciones simultáneas. Los estudios cardiovasculares han demostrado que su consumo regular reduce la presión arterial, el colesterol LDL, los triglicéridos y el riesgo de formación de coágulos. Los metaanálisis confirmaron una reducción del riesgo cardiovascular
comparable a la de los fármacos. La investigación oncológica ha revelado que los compuestos organosulfurados activan enzimas desintoxicantes que eliminan carcinógenos, inhiben la formación de tumores e inducen la apoptosis. Estudios epidemiológicos. Cuanto más ajo, menor es el riesgo de sufrir cánceres gastrointestinales. Tradicionalmente, las familias consumían ajo crudo a diario para prevenir infecciones. Lo trituraron y lo mezclaron con miel para la tos. Aplicaban cataplasmas a las heridas. Comían abundantemente durante las epidemias. El conocimiento ha salvado vidas durante milenios. Posteriormente fue suprimido porque la autonomía medicinal amenazaba el monopolio. La Iglesia transformó la medicina en comida diabólica. ¿Resultado? Millones de personas murieron a causa de enfermedades que el ajo habría evitado. El ajo ofrece lo que siempre ha tenido: amplia protección antimicrobiana, prevención cardiovascular, protección anticancerígena, curación accesible sin recetas ni permisos, poder sobre la enfermedad puesto en tus manos sin intermediarios especuladores. Hisopo. La hierba purificante transformada en un ritual vacío. El hisopo aparece en las Sagradas Escrituras de una manera tan consistente, específica y ritualmente importante que es absolutamente imposible para cualquier lector honesto ignorar su verdadera importancia medicinal y terapéutica. Pero la Iglesia medieval hizo precisamente eso con maestría manipuladora. Ignoró completa, deliberada y sistemáticamente las propiedades curativas antimicrobianas mientras transformaba el hisopo en un mero símbolo ritual espiritualmente vacío de purificación abstracta divorciada de la realidad física. ¿Por qué esta distorsión intencional? Porque enseñar que el hisopo literalmente mata bacterias mortales a través de compuestos químicos específicos significaría admitir una verdad teológicamente problemática: que la purificación física y espiritual están profundamente conectadas y entrelazadas a través de la medicina natural creada por Dios, no a través de sacramentos controlados y administrados exclusivamente por el clero ordenado que cobra por los servicios. El Salmo 51, versículo 7, registra al rey David, aplastado por el peso insoportable de la culpa después del adulterio con Betsabé y el cobarde asesinato de Urías, clamando desesperadamente en arrepentimiento: «Límpiame con hisopo, y seré puro. Lávame, y seré más blanco que la nieve». La Iglesia medieval siempre interpretó este pasaje exclusiva y estrictamente de una manera alegórica espiritual. David pidiendo el perdón divino de los pecados morales a través de la metáfora poética de la limpieza ritual. Los sacerdotes predicaban elaborados sermones sobre la purificación espiritual del alma contaminada, sin mencionar nunca, ni siquiera de pasada, que David estaba invocando deliberadamente una planta medicinal específica que absolutamente todos los israelitas conocían íntima y personalmente porque estaba ordenada por la divina ley mosaica en múltiples y complejos rituales de purificación física de leprosos curados, hogares contaminados por moho tóxico potencialmente mortal y personas ritualmente impuras que habían tocado cadáveres humanos. Levítico 14. Describe con detalle, meticuloso y específico, un procedimiento elaborado de varios pasos para purificar ritualmente a los leprosos que han sido curados de enfermedades de la piel, específicamente usando hisopo, madera de cedro aromática, lana teñida de escarlata y sangre fresca de un ave sacrificada. La Iglesia medieval enseñó esto durante siglos como un ritual místico puramente simbólico, sin ningún significado médico práctico real. Pero en realidad, se trataba de un protocolo médico de salud desarrollado ingeniosamente a través de la observación empírica a lo largo de generaciones. El hisopo, como finalmente ha confirmado de manera irrefutable la ciencia moderna, posee propiedades antimicrobianas y antifúngicas devastadoras contra un amplio espectro de patógenos. La madera de cedro contiene aceites esenciales con potentes propiedades antifúngicas conocidas desde hace milenios. La lana escarlata teñida tradicionalmente con cochinillas contiene ácido carmínico con propiedades desinfectantes documentadas. La sangre animal fresca contiene anticuerpos naturales, factores de coagulación y enzimas antimicrobianas. Combinados metódicamente según instrucciones divinas detalladas, crearon un tratamiento tópico extraordinariamente poderoso contra las infecciones cutáneas bacterianas y fúngicas persistentes. Los israelitas del Antiguo Testamento obviamente no tenían microscopios ópticos sofisticados para ver bacterias y hongos patógenos invisibles a simple vista, pero observaron cuidadosa y meticulosamente a lo largo de múltiples generaciones sucesivas que las personas purificadas ritualmente con hisopo, según las instrucciones mosaicas, sobrevivían consistentemente y no propagaban enfermedades contagiosas a la familia y la comunidad, mientras que aquellos que no se purificaban adecuadamente, a menudo, morían rápidamente e infectaban a otros a su alrededor, causando epidemias localizadas.
El conocimiento médico empírico se fue refinando progresivamente a lo largo de literalmente siglos de observación sistemática, experimentación cuidadosa y transmisión fiel. Pero cuando la Iglesia Católica Romana consolidó un poder político y religioso absoluto sobre la fragmentada Europa medieval, este precioso conocimiento médico práctico fue suprimido y distorsionado deliberada y sistemáticamente. El hisopo se mantenía cuidadosamente y se conservaba exclusivamente para su uso en la aspersión ritual de agua bendita, durante las misas solemnes, un ritual puramente simbólico conscientemente desprovisto de cualquier aplicación medicinal terapéutica real o educación sobre las propiedades antimicrobianas. Los sacerdotes rociaban a las congregaciones pasivas con agua santificada, usando ramitas de hisopo húmedas, pero nunca, absolutamente nunca, enseñaron la verdad fundamental de que el hisopo en sí poseía un poder químico antimicrobiano real y mensurable que hacía que el agua tratada objetivamente fuera más segura microbiológicamente y menos propensa a causar infecciones cuando se usaba para lavar heridas. Durante las sucesivas epidemias devastadoras que mataron literalmente a decenas de millones a lo largo de siglos, peste negra, recurrente, cólera, tifus, viruela, la Iglesia consecuente, la entidad ordenó como soluciones primarias oraciones colectivas prolongadas, elaboradas procesiones religiosas por calles infestadas, ayunos públicos severos y flagelaciones corporales sangrientas como penitencia por los pecados colectivos que supuestamente causaron la ira divina manifestada como enfermedad. Rara vez, casi nunca se enseñaron de manera destacada o sistemática medidas prácticas de salud básicas o se compartió conocimiento sobre plantas antimicrobianas naturales, como el hisopo, que, de manera realista, podrían haber salvado innumerables y preciosas vidas si se hubieran aplicado ampliamente. ¿Por qué esta negligencia médica criminal? Porque admitir públicamente que las plantas naturales comunes previnieron y trataron efectivamente enfermedades infecciosas a través de mecanismos químicos inherentes significaría admitir una verdad teológicamente incómoda y políticamente peligrosa, que las enfermedades no siempre y necesariamente fueron castigos divinos sobrenaturales directos por pecados específicos, y que la curación efectiva no requería en absoluto una intervención milagrosa, mediada exclusivamente por la jerarquía eclesiástica institucional. Si los campesinos analfabetos descubrieran que el hisopo común que crece en los jardines curaba las infecciones sin oraciones pagadas ni absoluciones sacerdotales, toda la base del control religioso sobre la salud y la vida se derrumbaría. Documentos históricos de los juicios de la Inquisición, meticulosamente conservados en archivos eclesiásticos, revelan un caso tras otro absolutamente horrible de curanderos campesinos, ejecutados públicamente mediante tortura y fuego por utilizar hierbas expresamente prohibidas en los rituales paganos, cuando el verdadero delito capital que condujo a su muerte agonizante fue simplemente preparar una decocción de hisopo medicinal para tratar infecciones respiratorias graves de niños enfermos con fiebre o tos crónica de ancianos debilitados. La Iglesia jerárquica no toleró bajo ninguna circunstancia ninguna cura eficaz que funcionara con total independencia de la autoridad eclesiástica mediadora. Los textos médicos islámicos y judíos medievales contemporáneos de la misma época histórica describen el uso medicinal extenso y exitoso del hisopo para docenas de afecciones patológicas, incluidos problemas respiratorios crónicos, infecciones bacterianas de la piel y purificación sanitaria de ambientes contaminados habitados por enfermos. La medicina árabe islámica y la medicina judía fueron objetiva y mensurablemente superiores en resultados clínicos a la medicina cristiana europea medieval, precisamente porque no suprimieron sistemáticamente el conocimiento de las plantas medicinales bíblicas por razones transparentes de control político-religioso sobre las poblaciones vulnerables. Pero aquí hay una verdad científica absolutamente devastadora que la rigurosa investigación microbiológica farmacológica moderna finalmente demuestra de manera irrefutable a través de sofisticados análisis químicos y pruebas antimicrobianas estandarizadas. El aceite esencial extraído del hisopo contiene concentraciones extraordinariamente altas de potentes compuestos fenólicos antimicrobianos y monoterpenos, incluidos particularmente pinocampone, isopinocampone, limoneno y betapineno, que poseen una actividad antimicrobiana de espectro increíblemente amplio contra prácticamente todos los grupos principales de bacterias, hongos e incluso algunos patógenos, viral. Meticulosos estudios de laboratorio publicados en prestigiosas revistas microbiológicas, revisadas por pares, como el Journal of Applied Microbiology, Antimicrobian Agents and Chemotherapy y Phytotherapy Research, han demostrado de manera concluyente e irrefutable
que el aceite esencial de hisopo inhibe el crecimiento y mata eficazmente al Staphylococcus aureus, incluidas las cepas de MRSA, crucialmente resistentes a la meticilina, aterradoras superbacterias que plagan los hospitales modernos en 1900 todo el mundo desarrollado y matan a decenas de miles de pacientes vulnerables anualmente porque resisten genéticamente prácticamente todos los antibióticos betalactámicos convencionales disponibles en el arsenal terapéutico actual. Pero el hisopo ataca simultáneamente a través de al menos 6 mecanismos bioquímicos completamente diferentes e independientes. Para que las bacterias desarrollen una resistencia funcional completa, tendrían que someterse a 6 mutaciones beneficiosas específicas diferentes al mismo tiempo para evitar todos estos ataques químicos coordinados. Probabilidad estadística matemática de que esto suceda espontáneamente, microscópicamente pequeño, prácticamente imposible en la práctica. Esta es precisamente la razón por la que el hisopo ha funcionado de manera consistente y efectiva durante literalmente 3000 años documentados en textos médicos bíblicos, egipcios, griegos, romanos y medievales, sin que las bacterias patógenas desarrollen una resistencia mensurable, a pesar de la exposición milenaria. Por eso el hisopo funcionó durante 3000 años sin resistencia bacteriana. La Iglesia medieval sabía empíricamente a través de la observación directa que las heridas lavadas regularmente con una fuerte decocción de hisopo sanaban dramáticamente más rápido y con una infección secundaria mucho menos purulenta. Aunque periódicamente tuvo una incidencia significativamente menor de enfermedades contagiosas, las personas que lo utilizaron de forma preventiva sobrevivieron a epidemias letales. Pero mantener este conocimiento salvador exclusivamente para la élite eclesiástica significaba poder absoluto sobre la vida y la muerte de las masas ignorantes. Los registros históricos documentan que los monasterios benedictinos y cistercienses producían grandes cantidades de aceite esencial de hisopo en sofisticadas destilerías monásticas, pero este precioso aceite medicinal rara vez llegaba a la población campesina en general. Estaba cuidadosamente reservado para el uso exclusivo de una élite eclesiástica enferma, vendido a precios absolutamente exorbitantes a la aristocracia rica o utilizado en ceremonias litúrgicas exclusivas. Los campesinos pobres morían miserablemente a causa de simples infecciones respiratorias bacterianas tratables, mientras que el hisopo que los salvaría era literalmente encerrado en dispensarios farmacéuticos monásticos vigilados. La Inquisición española ejecutó a un hombre llamado Diego Martínez en 1492 porque usó hisopo diabólico prohibido en pociones malignas para desviar a los creyentes de confiar exclusivamente en santas oraciones y santos intercesores. Lea los registros del juicio conservados. Su crimen capital: prepare té de hisopo medicinal que curó eficazmente la bronquitis infantil y la tos crónica. La Iglesia institucional no perdonaba las curaciones que no enriquecían las arcas eclesiásticas mediante diezmos y ofrendas para milagros. Hoy en día prácticamente no se encuentra en las farmacias convencionales ningún producto farmacéutico a base de hisopo, a pesar de su eficacia científicamente demostrada. El conocimiento sigue suprimido, ahora por la industria farmacéutica corporativa y no por la Iglesia institucional. Los antibióticos sintéticos patentados que fracasan progresivamente contra las superbacterias resistentes generan literalmente miles de millones de dólares en ganancias anuales. El hisopo natural, que ha funcionado de manera constante durante 3 milenios, no puede patentarse exclusivamente durante 20 años, por lo que simplemente no existe ningún interés corporativo en desarrollarlo o promoverlo comercialmente. Tradicionalmente, antes de la supresión sistemática intencional, las familias preparaban té de hisopo medicinal fuerte, mediante decocción prolongada, para tratar infecciones de las vías respiratorias superiores, tos productiva con flema espesa y bronquitis aguda y crónica. Se utilizaron como enjuague bucal terapéutico para la gingivitis inflamatoria, la periodontitis destructiva y las infecciones dentales dolorosas, matando las bacterias orales patógenas de manera más efectiva que los productos comerciales modernos, llenos de alcohol secante y químicos sintéticos cuestionables. Las compresas estériles empapadas en decocción concentrada tratan tópicamente heridas infectadas, forúnculos dolorosos y abscesos purulentos. Los baños de asiento con hisopo trataban infecciones genitales y hemorroides inflamadas. Los vapores faciales con hisopo hervido abrieron los senos nasales gravemente congestionados y combatieron las infecciones bacterianas de los senos nasales. Este conocimiento médico práctico se transmitió fielmente a través de innumerables generaciones como una reliquia familiar más valiosa que la propiedad material, porque literalmente salvaba vidas de forma regular.
Luego fue criminalmente robado y enterrado porque la autonomía medicinal popular amenazaba directamente el monopolio institucional eclesiástico sobre la curación. El hisopo ofrece lo que siempre hizo antes de ser reducido a un adorno ritual espiritualmente vacío: purificación física genuina del cuerpo, atacado por invasores microbianos invisibles y mortales, matanza selectiva de superbacterias resistentes que los antibióticos sintéticos modernos ya no tocan, curación efectiva de infecciones respiratorias que matan a millones sin la necesidad de costosas recetas médicas o absoluciones religiosas formales. Poder purificador sanitario colocado directamente en sus manos, sin intermediarios institucionales que se beneficien perpetuamente de su vulnerabilidad y sufrimiento. Miach, la resina sagrada que amenazaba el monopolio de la curación. ¿Alguna vez te has preguntado por qué la mirra fue uno de los 3 regalos que los Reyes Magos le llevaron al niño Jesús, y sin embargo, la Iglesia rara vez enseña sobre sus devastadoras propiedades medicinales? No es una coincidencia, es una supresión deliberada y calculada. Durante siglos, la Iglesia Católica medieval controló estrictamente el conocimiento médico, y los monjes eran los únicos autorizados a preparar medicinas y tratar enfermedades. Cualquier persona corriente que utilizara plantas medicinales podía ser acusada de brujería y quemada viva en la hoguera. Y la mirra era una de esas sustancias que era absolutamente necesario controlar porque su poder curativo era simplemente demasiado innegable para ignorarlo, pero demasiado peligroso para compartirlo libremente. Cuando los magos de Oriente abrieron sus tesoros ante Jesús en Mateo 2:11, depositaron oro, incienso y mirra. 3 dones, cada uno de los cuales tiene un significado profundo que va mucho más allá de lo que suelen enseñar los sermones superficiales del domingo. El oro representaba la realeza terrenal, el reconocimiento de que este bebé nació para ser rey. El incienso simbolizaba la divinidad y la adoración, una sustancia que se quemaba en los templos para honrar a los dioses, reconociendo la naturaleza divina de Cristo. Pero la mirra, esa resina amarga y de color ámbar oscuro que fluía como lágrimas sangrientas de las heridas abiertas en la corteza de los árboles comifora que crecían en los desiertos más áridos e inhóspitos de Arabia, Somalia y Etiopía, representaba algo que pocos pastores, sacerdotes o teólogos entienden o enseñan: poder absoluto sobre la muerte, la decadencia, la enfermedad y el deterioro físico. La mirra no era un regalo decorativo elegido por su belleza estética o su fragancia agradable. Era literalmente una de las sustancias medicinales más valiosas y poderosas conocidas en el mundo antiguo, y valía su peso en oro puro. Era una farmacia portátil concentrada en forma de resina. Los magos, probablemente sacerdotes astrónomos zoroastrianos de Persia o Babilonia profundamente versados en la medicina tradicional oriental, sabían exactamente lo que estaban ofreciendo. No estaban simplemente honrando a un bebé. Estaban proporcionando medicinas vitales a una familia pobre que pronto huiría como refugiados a Egipto. Pero enseñar esta verdad práctica al pueblo medieval común significó algo absolutamente inaceptable para la jerarquía eclesiástica: perder el control total sobre quién podía curar y quién permanecía eternamente dependiente de la intervención eclesiástica mediada por sacerdotes que cobraban por los servicios. Si los campesinos descubrían que la mirra curaba las heridas infectadas mejor que las oraciones pagadas, ¿por qué pagarían diezmos por curaciones milagrosas? Si supieran que la mirra curaba eficazmente los tumores, ¿por qué harían costosas peregrinaciones a los santuarios de los santos? El conocimiento era poder, y el poder sobre la vida y la muerte era un poder absoluto que la Iglesia no compartiría voluntariamente. Los antiguos egipcios utilizaban ampliamente la mirra para embalsamar a faraones y a la realeza, creando momias extraordinarias que literalmente atravesaron 3000 años sin sufrir la descomposición bacteriana o fúngica normal que convierte los cadáveres en esqueletos en cuestión de meses. Los arqueólogos modernos se sorprenden al abrir sarcófagos y encontrar tejidos corporales, órganos internos e incluso rasgos faciales conservados en un estado que desafía la comprensión. No se trataba de una misteriosa magia negra como la Iglesia medieval quería desesperadamente hacer creer a la población supersticiosa. Fue la ciencia antimicrobiana y antifúngica la que los egipcios descubrieron empíricamente a través de siglos de meticulosa experimentación y cuidadosa observación. Si la mirra preservó a los muertos indefinidamente contra ejércitos invisibles de bacterias y hongos que rápidamente deberían consumir la carne, imaginen, simplemente deténganse e imaginen seriamente, lo que esta misma sustancia extraordinaria hizo por los vivos que sufrían heridas gangrenosas, úlceras que consumían la carne viva centímetro a centímetro, infecciones bacterianas severas que mataban en cuestión de días antes de los antibióticos modernos.
Médicos egipcios altamente capacitados en las casas de la vida, antiguas escuelas de medicina adjuntas a los templos, recetaban mirra con regularidad para estas afecciones específicas. Y los registros en papiros médicos documentan que funcionó de manera consistente, predecible y poderosa. Los griegos continuaron la tradición médica egipcia. Hipócrates, considerado el padre de la medicina occidental, mencionaba la mirra en sus tratados médicos para el tratamiento de heridas e infecciones. Galeno, médico personal de los emperadores romanos y posiblemente el médico más influyente de la antigüedad después de Hipócrates, utilizó ampliamente la mirra en ungüentos y preparaciones medicinales. Dioscórides, un médico del ejército romano del siglo I que viajó extensamente por todo el imperio y compiló De Materia Medica, una enciclopedia médica de 5 volúmenes que describe más de 600 plantas medicinales que siguieron siendo el texto autorizado durante 1500 años. Documentó múltiples los usos terapéuticos de la mirra con detalles específicos. Pero durante la Edad Media europea, cuando la Iglesia Católica controlaba absolutamente todo acceso al conocimiento escrito, estos textos médicos clásicos griegos y romanos sobre la mirra fueron deliberadamente encerrados en bibliotecas monásticas, estrictamente prohibidas para todos, excepto para los monjes alfabetizados con permisos especiales. El conocimiento médico práctico fue sistemáticamente suprimido y oculto. Preciosos manuscritos que contenían siglos de sabiduría médica acumulada se guardaban encadenados a mesas en habitaciones cerradas con llave. La traducción a lenguas vernáculas que la gente común pudiera leer estaba estrictamente prohibida bajo pena de excomunión o algo peor. Documentos históricos de la Inquisición española meticulosamente conservados en archivos revelan casos absolutamente horribles de curanderas campesinas ejecutadas públicamente por hechicería diabólica, cuando el verdadero crimen que las llevó a ser quemadas en la hoguera fue simplemente usar mirra para curar las heridas infectadas de los aldeanos pobres, sin exigir pago ni confesión religiosa formal primero. Una mujer llamada Catalina de Siena, no la santa famosa, sino una campesina común y corriente que tuvo la mala suerte de tener el mismo nombre, fue quemada viva en la plaza pública en 1520, específicamente porque, según los registros del juicio, usó resinas diabólicas expresamente prohibidas para curar úlceras supurantes que los sacerdotes locales declaraban como justo castigo divino por pecados no confesados. Leí esto de nuevo, lentamente. Su delito capital, castigado con la muerte por fuego, fue no matar a alguien, no fue robar. Estaba salvando las vidas de vecinos pobres mediante el uso de medicina natural eficaz sin obtener permiso previo de la Iglesia y sin ordenar a los pacientes curados que confesaran sus pecados y pagaran penitencias monetarias. Se trata de un control absoluto mediante el terror sistemático, disfrazado de piedad religiosa. Los registros médicos históricos meticulosamente conservados muestran un patrón inquietante. Durante la Gran Peste Negra, que mató a un aterrador 30 a 60% de la población europea, entre 1347 y 1353, los monasterios y conventos que mantenían suministros de mirra y otras especias medicinales orientales importadas sobrevivieron a la epidemia a tasas dramáticamente, estadísticamente e innegablemente superiores que la población general que murió en las calles por millones. Esta no fue una protección divina especial otorgada milagrosamente a los santos siervos de Dios. Era medicina preventiva y terapéutica, lo que celosamente guardaban para sí, mientras masas ignorantes morían sin saber qué podría haberlos salvado. Cuando la peste azotó el pueblo, la Iglesia organizó elaboradas procesiones religiosas, ordenó ayunos colectivos, promovió la flagelación pública como penitencia y quemó a brujas como chivos expiatorios acusadas de causar enfermedades mediante pactos demoníacos. Rara vez, casi nunca, enseñó medidas sanitarias básicas o compartió conocimientos sobre plantas antimicrobianas, como la mirra, que podrían haber salvado innumerables vidas. ¿Por qué? Porque admitir que las plantas naturales prevenían y trataban eficazmente las enfermedades significaría admitir que las enfermedades no siempre eran castigos divinos sobrenaturales por los pecados, y que la curación no requería necesariamente una intervención milagrosa mediada por la Iglesia. Pero aquí está la verdad científica absolutamente explosiva, que la rigurosa investigación médica moderna finalmente demuestra de manera irrefutable, a través de meticulosos estudios de laboratorio y ensayos clínicos. La mirra contiene compuestos terpenoides complejos, especialmente sesquiterpenos como furanodieno, curserenona y furanoelemeno, que poseen una devastadora actividad citotóxica selectiva contra múltiples líneas celulares de cáncer humano. Las investigaciones publicadas en prestigiosas revistas científicas revisadas por pares como Journal of Natural Products,
Oncology Reports y Phytotherapy Research han demostrado de manera concluyente que extractos específicos de mirra matan las células cancerosas de mama, próstata, pulmón, colon, hígado y páncreas, dejando las células normales sanas completamente intactas y funcionales. Lea esa frase nuevamente y deje que comprenda todo el significado. La mirra puede hacer exactamente lo que literalmente billones de dólares invertidos en investigación oncológica durante las últimas 5 décadas no han lograr de manera satisfactoria: matar selectivamente el cáncer sin destruir simultáneamente todo el cuerpo del paciente. Es precisamente el santo grial terapéutico que la quimioterapia convencional busca desesperadamente, pero que fracasa estrepitosamente en lograr porque los medicamentos de quimioterapia sintéticos matan las células que se dividen rápidamente, ya sean cancerosas o sanas, destruyendo la médula ósea, el revestimiento intestinal, los folículos pilosos y el sistema inmunológico en el proceso. Investigadores de la Universidad de Kuwait han aislado y probado sistemáticamente múltiples compuestos sesquiterpenoides individuales, extraídos de la mirra, específicamente contra células de cáncer de mama triple negativo, uno de los casos de cáncer de mama más agresivos, invasivos y letales, con menos opciones terapéuticas efectivas disponibles y un peor pronóstico general. Descubrieron que el cursereno inducía la apoptosis, un proceso de suicidio celular programado genéticamente, específicamente en estas células malignas mortales, mientras que las células epiteliales mamarias normales y sanas permanecían completamente viables sin signos de toxicidad. ¿Tasa de muerte selectiva de células cancerosas? Más del 70% en concentraciones que no afectaron a las células normales. Otros estudios independientes han mostrado resultados igualmente impresionantes contra las células de cáncer de próstata resistentes a la terapia hormonal, las células de cáncer de pulmón, de células pequeñas, notoriamente agresivas, y las células de leucemia mieloide aguda. Aún más fascinante, los investigadores han descubierto que la mirra no solo mata las células cancerosas directamente, a través de múltiples mecanismos moleculares, sino que también potencia significativamente los efectos de los medicamentos de quimioterapia convencionales cuando se usan en combinación, permitiendo el uso de dosis sustancialmente más bajas y, por lo tanto, dramáticamente menos tóxicas para lograr los mismos o incluso mejores resultados terapéuticos. El conocimiento era poder absoluto, y el poder sobre la vida y la muerte era un poder político supremo que la Iglesia no compartiría voluntariamente con masas que debían permanecer ignorantes, dependientes, controlables y obedientes. Era mejor dejar que los campesinos murieran de tumores, mientras que la mirra que podía salvarlos estaba reservada exclusivamente para abades, obispos, cardenales y ocasionalmente reyes y nobles que pagaban generosamente por el privilegio. Estudios modernos adicionales han revelado que la mirra posee potentes propiedades antiinflamatorias que reducen el dolor crónico mediante la inhibición de la COX-2 y la 5-lipoxigenasa, las mismas enzimas a las que se dirigen los costosos medicamentos antiinflamatorios farmacéuticos, pero con graves efectos secundarios gastrointestinales y cardiovasculares. Tiene propiedades antimicrobianas de amplio espectro que matan bacterias gram-positivas y gram-negativas, incluidas cepas resistentes a múltiples antibióticos. Ha demostrado actividad antifúngica contra Cándida y Aspergillus. Ha demostrado efectos antiparasitarios contra protozoos patógenos. Pero nunca, absolutamente nunca, se ven campañas médicas masivas o comerciales farmacéuticos que promocionen la mirra, porque no se puede patentar de manera rentable. Es resina natural que resuma de árboles silvestres que crecieron en los desiertos africanos y árabes millones de años antes de que existieran los humanos. Sin una patente exclusiva de 20 años, sin la posibilidad de un monopolio de mercado, sin márgenes de beneficio obscenos de miles %, simplemente no hay interés corporativo farmacéutico en desarrollar o promover. Tradicionalmente, antes de la supresión eclesiástica sistemática e intencional, las familias de Medio Oriente, África del Norte y las regiones mediterráneas disolvían pequeñas cantidades de mirra en vino tinto o agua para crear tinturas medicinales que usaban para lavar y desinfectar heridas profundas, cortes infectados y úlceras crónicas. Prepararon ungüentos terapéuticos mezclando mirra finamente pulverizada con aceite de oliva o grasa animal para masajear tópicamente tumores externos, articulaciones hinchadas y deformadas por la artritis degenerativa y músculos crónicamente dolorosos, lesionados por el trabajo físico intenso. Las mujeres lo usaban internamente en pequeñas dosis para regular los ciclos menstruales irregulares que causaban sangrado debilitante o amenorrea preocupante, y para aliviar los dolores menstruales tan severos que los incapacitaban por completo durante días.
Control médico absoluto, disfrazado astutamente de piadosa devoción religiosa. Monopolio sobre la vida y la muerte, disfrazado de protección espiritual contra prácticas diabólicas. Y millones han muerto innecesariamente a lo largo de siglos a causa de enfermedades que la simple mirra habría prevenido, tratado o curado si el conocimiento no se hubiera suprimido y ocultado deliberadamente. La mirra ofrece lo que siempre ha ofrecido desde que Dios la creó, y los magos se la regalaron al niño Jesús, antes de que fuera secuestrada por instituciones humanas que buscaban poder y control, destrucción selectiva de células cancerosas malignas que la medicina moderna aún no puede igualar, curación profunda de heridas infectadas y gangrenosas que los antibióticos sintéticos a menudo hacen, alivio del dolor crónico y la inflamación sin dependencia química destructiva ni efectos secundarios devastadores, preservación de la preciosa vida sin intermediarios que cobren tarifas exorbitantes por el acceso a lo que debería ser un derecho humano básico, medicina poderosa puesta directamente en tus manos. Como siempre quiso el Creador misericordioso, antes de que los humanos codiciosos decidieran monopolizarlo para obtener ganancias y control político religioso. Acaba de descubrir 3 plantas bíblicas que han sido sistemáticamente reprimidas, demonizadas y ocultas durante siglos, no porque fueran ineficaces o peligrosos, sino precisamente porque eran demasiado eficaces. Mirra que mata selectivamente el cáncer cuando la quimioterapia falla estrepitosamente. Hisopo, que destruye las superbacterias cuando los antibióticos se abandonan por completo. Ajo que previene infecciones, enfermedades cardíacas y cáncer cuando la medicina convencional solo trata costosos síntomas a perpetuidad. El mensaje central es devastador e ineludible. Las instituciones médicas religiosas medievales y más tarde modernas suprimieron deliberadamente el conocimiento de la curación natural, no para protegerte del daño, sino para controlarte mediante una dependencia forzada. La curación que funciona eficazmente sin intermediarios amenaza directamente el poder absoluto de quienes se benefician de ser un intermediario monopolístico obligatorio entre usted y la salud. Durante los siglos oscuros, la Iglesia ocultó criminalmente la verdad en bibliotecas cerradas y prohibidas, ejecutó públicamente a curanderos que sabían demasiado y compartían conocimientos, y convirtió la medicina natural accesible en sacramentos exclusivos controlados. Hoy en día, la industria farmacéutica corporativa continúa la represión mediante fraude sistemático, negligencia científica intencional de alternativas naturales no patentables y marketing masivo que etiqueta lo natural como primitivo e ineficaz, mientras que lo sintético es progreso científico. Si esta explosiva revelación te ha abierto los ojos a la verdad oculta, haz 3 cosas inmediatamente. Deja un me gusta, porque la verdad suprimida necesita desesperadamente una amplificación algorítmica. Comenta en detalle cuál de estas plantas usarás primero y por qué, y suscríbete haciendo clic en la campana porque continuaré desenterrando incansablemente conocimiento que te ha sido robado criminalmente sistemáticamente. Ahora responde honestamente, ¿cuál de estas 3 plantas bíblicas prohibidas te sorprendió más y específicamente por qué? Escribe extensamente en los comentarios a continuación. Reclamemos colectivamente lo que nos fue robado violentamente a través de siglos de represión intencional.